y bueno, ahí se nos irán uniendo. Muchísimas gracias a todas las personas que se han unido. Recordarles nada más que esta charla también queda grabada en el canal de YouTube del Centro Oncológico Costarricense, como todas las charlas en realidad que hemos venido haciendo este año. Lamentablemente las del año pasado se grababan, pero no se subían. Entonces, em, las de este año definitivamente sí. Recordarles, bueno, si no se han unido, veo que tal vez hay algunas personas que hasta ahora se unen. Em, Estas son charlas que están dentro del programa de prevención y diagnóstico temprano de cáncer que tenemos en el Centro Oncológico Costarricense. Este es el programa anual, tanto para público general como para comunidad científica. En realidad, pues cualquier persona es bienvenida a unirse. Em, Obviamente, pues yo trato de que, ¿verdad? De que toda la audiencia pues aprenda algo, ¿verdad? Aunque sea una audiencia general o una audiencia más específica. La charla de hoy en teoría está en el marco de la charla científica del mes, ¿verdad? La de ayer, que era sobre genética y ambiente en el desarrollo de cáncer, era para público general. Hoy en teoría es un poco más científica, pero bueno, voy a tratar de que no se quede nadie perdido, ¿verdad? O perdida. Y no siempre son una después del otro, ¿verdad? O seguidas, sino que, bueno, esta vez como coincidieron por Semana Santa, pero entonces usualmente son dos cada mes, una para público general, una para comunidad científica, normalmente la segunda y tercera semana o segunda y cuarta semana del mes. Eh, sí, nos piden aquí ampliar la pantalla. Bueno, yo creo que ya está, eh, esto es lo más grande que se puede hacer, pero si es como para ver el calendario de las charlas. Pueden escribirnos en redes para consultarlo o para, ¿verdad? Para pedirlo o escribir a este correo investigación@centrooncológico.cr, ¿verdad? Si no, pues en el chat ya al final de la charla cuando hay preguntas lo pongo por ahí. Y recordarles también que tenemos siempre todavía abierto el programa de jornada de detección temprana de cáncer para marzo, ¿verdad? Que era el mes de concientización de cáncer colorectal. Todavía estamos invitando a personas a participar, personas entre 50 y 75 años o personas entre 40 y 50 años con antecedentes de cáncer colorectal. Y bueno, estas jornadas que tratan ¿verdad? De tender un puente pues hacia los costarricenses, ¿verdad? Y en este sentido promover, ¿verdad? Un espacio de diagnóstico temprano, pues básicamente consta de una consulta médica gratuita, ¿verdad? A todas las personas se les va a hacer una prueba FIT que tiene un 50% de descuento y las personas que tienen un FIT positivo tendrán un 50% de descuento en la colonoscopía. Y también tenemos un programa de solidaridad para las personas que no puedan costear estos costos, ¿verdad? Valga la redundancia por un tema económico. Entonces, bueno, ahora sí, entremos en materia. Em, Esta imagen que está aquí tal vez no nos parezca tan sorprendente o tal vez no nos parezca que sea tan afín a la charla, pero si vamos a hablar de epigenética, necesitamos analizar este mensaje que está aquí escondido. Para, para la gente que tal vez estudia salud, es un poco difícil, ¿verdad? Analizar la trascendencia que tiene esto, pero quizá para alguien desde la lente de la biología, ¿verdad? Le parezca más sorprendente que una sola célula, una sola célula, el cigoto, puede dar origen a esto, que es un erizo de mar, o puede dar origen a un roedor, o puede dar origen a un alga. ¿Cómo es posible que una sola célula, que es el cigoto, pueda dar origen a cosas tan distintas? No solo entre sí, ¿verdad? Un erizo de mar, un roedor, un alga, sino que dentro de cada uno de estos organismos hay cientos de células distintas, pero absolutamente todas tienen el mismo ADN. Entonces, ¿cómo puede ser posible
que un mismo libro de instrucciones, que un libro o un, como llámele manual de cocina, por ejemplo, un recetario? ¿Cómo es posible que de una sola célula con el mismo ADN puedan salir formas de vida tan distintas e insisto, dentro de cada de estos organismos puedan haber células tan distintas? Voy a poner yo casi no uso videos porque sencillamente a veces fallan, pero no, esto es un video en donde se ve la fertilización. Eh, Pasó muy rápido, pero aquí al inicio de esta es fertilización natural, y aquí, bueno, ambas son in vitro, pero una es con inyección, una es natural, digamos, y otras con inyección del espermatozoide, y lo que se trata de ver aquí nada más es el proceso de fertilización y las primeras divisiones del cigoto, ¿verdad? Lo primero que vemos es que hay una fusión de los núcleos, luego hay una división celular, ¿verdad? Esta es la primera división celular, y luego este cigoto se va a empezar a dividir, ¿verdad? Y entonces va a empezar a formar un embrión en estadios muy tempranos de 4 células, y este a su vez va a empezar a dividirse hasta llegar a el proceso de blástula, ¿verdad? Eh, Voy a dejarlo nada más un momentillo. Bueno, primero mórula, y ahí ya básicamente perdemos un track, ¿verdad? De cuál célula se está dividiendo, ya son demasiadas. Eh, Ahora sí está ahí el proceso ya de blastocisto. Bueno, la clave para poder entender esto y para poder entender esta charla es comprender cómo funciona la regulación genética, ¿verdad? Y la regulación genética en realidad tiene muchas capas. Nosotros vamos a hablar de la regulación epigenética. Entonces, la tarea que yo tengo hoy es que tanto una persona, ¿verdad?, que tal vez no tiene una formación muy compleja en biología molecular o en oncología, pueda entender, llevarse el mensaje, y así como también una persona que ya tal vez tiene toda una carrera, y que tal vez quiere reforzar algunos conceptos o aprender cosas nuevas, ¿verdad? El tema de la epigenética, epi viene sencillamente de la raíz que significa por encima o sobre, ¿verdad? Entonces esta es una regulación que básicamente no va a modificar la secuencia del ADN, sino que va a modificar cómo esta secuencia se expresa. Entonces hay básicamente tres mecanismos que nosotros vamos a ver mayor o menor profundidad, ¿verdad? Los mecanismos mediados por ARN, los mecanismos mediados por metilación del ADN y los mecanismos mediados por modificaciones de histonas. Básicamente, para poder entender la epigenética, tenemos que entonces devolvernos a este fenómeno tan maravilloso del que hablábamos, de cómo es que una sola célula puede dividirse y pues eventualmente llegar en el proceso de diferenciación a formar células de muchísimos tipos, ¿verdad? Y es lo que les decía, ¿verdad? Cómo una sola célula puede formar un erizo de mar, o puede formar un ser humano, o pueden formar una planta, y al mismo tiempo pues dentro de cada organismo que hayan células tan distintas, ¿verdad? Si todas tenemos el mismo ADN, todas las células tenemos el mismo ADN, entonces ¿cómo puede ser que una neurona, entre comillas voy a decir, sepa que tiene que ser neurona, ¿verdad? Y no una célula del músculo, por ejemplo. Bueno, si todas las células tienen el mismo ADN, entonces quiere decir que aunque todas las células tienen el mismo genes, los mismos genes, no todas las células usan los mismos genes. Tiene que haber algo que haga que unas células expresen ciertos genes y no otros, ¿verdad? Entonces, para eso hay que entender cómo funciona básicamente la estructuración, ¿verdad? Del ADN. Normalmente estamos acostumbrados a ver el ADN como esa doble hélice, ¿verdad? Solita, ahí limpia, pero en realidad el ADN nunca está así. El ADN está enrollado en estructuras que llamamos histonas, ¿verdad? Y ahora lo vamos a ver con más detalle. Las histonas son proteínas que permiten enrollar el ADN, porque el ADN es tan largo que el ADN en una sola célula, ¿verdad? Si pudiéramos extenderlo, mediría por lo menos 2 metros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para compactar eso en una célula que muchas veces no podemos ni ver? Bueno, bueno, quiero decir, a simple vista, tenemos que compactar, enrollar ese ADN, ¿verdad? Y normalmente ese ADN compactado
en su estado máximo, que es en metafase, cuando los cromosomas están condensados, es cuando se ve así, ¿verdad? Cuando no hay un proceso de división, cuando la célula, digamos, está en G1, ¿verdad? En esta fase de ciclo celular, pues el ADN va a estar enrollado en histonas y va a ser más o menos accesible para que haya expresión génica, ¿verdad? Entonces esa es la clave. Durante la diferenciación, ciertos genes se vuelven más o menos accesibles a través de mecanismos epigenéticos, que es lo que vamos a ver. Y me gustaría empezar con esta analogía, ¿verdad? Imaginemos que le damos a diferentes grupos de niños, ¿verdad? Y a diferentes grupos de niñas les damos Legos, ¿verdad? Y les damos exactamente los mismos Legos, pero a estos de acá no les permitimos usar los Legos de color naranja y entonces forman esta estructura. Em, Mientras que al grupo de niños que tenemos aquí no les dejamos usar, por ejemplo, los Legos de color, qué sé yo, morado. Y a los niños de aquí no les dejamos usar los Legos de color azul, ¿verdad? Entonces, tenían exactamente los mismos Legos, pero no tenían exactamente acceso a los mismos colores. Entonces formaron diferentes estructuras. Entonces, aunque todos empezaron con los mismos Legos, no todos terminan con las mismas estructuras. Más o menos así funciona el tema de la genética y la epigenética. Todas las células van a iniciar con el mismo ADN, ¿verdad? Pero luego algunos genes van a empezar a apagarse o a encenderse. Y es así como entonces el proceso de regulación génica a través de la epigenética funciona más o menos como un switch, ¿verdad? Vean qué bonita esta ilustración que encontré del ADN, ¿verdad? Enrollado en ¿verdad? En estas estructuras que asemejan las histonas y que tienen como un interruptor de on y off, ¿verdad? Como de encendido y apagado. Pues más o menos así es como funciona y es lo que vamos a ir viendo. Entonces esto vamos a ir subiendo el nivel, vamos a ir explicando muchas generalidades hasta que ya luego no entienda ni yo mismo, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Bueno, ojalá que sí alguien entienda. Entonces tenemos aquí esta doble hélice de ADN, ¿verdad? Que es lo que les decía, muy bonita, pero normalmente el ADN nunca se ve así. El ADN normalmente en las células está enrollado en estas estructuras que llamamos histonas. Y ahorita tenemos una imagen más clara sobre cómo luce una histona, porque en realidad son octámeros. Quiere decir que están constituidos por ocho proteínas, ¿verdad? Un grupo de ocho proteínas. Em, y estas histonas al mismo tiempo pueden enrollarse mucho más entre sí y formar lo que llamamos cromatina, ¿verdad? Hay otras proteínas que aparte de las histonas están también unidas a estos complejos y obviamente durante el proceso de división celular, cuando los cromosomas están súper condensados, pues hay otras proteínas como las coecinas y condensinas que ayudan en el proceso de división celular. Esta es una imagen muy bonita porque nos ayuda a introducir el concepto de heterocromatina y eucromatina al mismo tiempo de que nos da una imagen real de cómo luce el ADN por microscopía electrónica. Este que se ve aquí, ¿verdad? En la figura de arriba, que se ve como mucho más grueso y compacto, eso es heterocromatina. El concepto de heterocromatina es básicamente cuando una fibra de ADN está mega enrollada, está súper enrollada en histonas. Y eso tiene una consecuencia funcional y es que ese ADN no se puede transcribir, o sea, yo no puedo leer esos genes. Esos genes ahí están ocultos, ¿verdad? Porque están súper enrollados. Imagínense ese ADN súper enrollado en complejos de histonas, básicamente no es accesible, ¿verdad? Ese ADN. Sin embargo, vemos aquí en B la eucromatina, que es cuando el ADN está enrollado en histonas, ¿verdad? Formando lo que se conoce como nucleosoma, pero hay una distancia. Ven ustedes que hay, esto parece como un rosario, ¿verdad? Le llaman. Entonces, claro, en la eucromatina hay fragmentos de ADN que están accesibles. Este fragmento de ADN accesible va a permitir que estas histonas se puedan enrollar o desenrollar y que yo pueda tener acceso a estos genes, que yo pueda leer estos genes si se quiere. Entonces, ¿cómo funcionan las histonas? Bueno, las histonas, perdón, son un octámero
de diferentes proteínas, la proteína H3, H4, H2A y H2B. Entonces H3 y H4 forman un dímero, H2A y H2B forman otro dímero y luego estos dímeros forman un tetrámero, ¿verdad? Esto va a formar primero un tetrámero de H3H4 y un tetrámero de H2A y B, y entonces tenemos un octámero, ¿verdad? Este octámero es lo que conocemos como histonas, ¿verdad? Y vean que hay entonces una cadena de ADN que se enrolla en este octámero de histonas formando lo que conocemos como nucleosoma. Entonces, en general, la mayoría del ADN que está inaccesible va a estar en la periferia del núcleo de la célula y el ADN que está accesible lo vamos a ver un poco hacia el centro, ¿verdad? De la célula. Y entonces esa va a ser la región que está eucromática, es decir, que tiene accesibilidad. Vamos a ver que uno de los elementos clave de la regulación epigenética son las modificaciones de histonas, ¿verdad? De estas proteínas que vimos, que tienen unas colas largas, ¿verdad? Básicamente es una secuencia primaria que no tiene estructura, ¿verdad? Secundaria, no tiene un folding, digamos, no se ha plegado, sino que es una secuencia sencillamente de aminoácidos que puede modificarse. Y la modificación directa, no de la secuencia, como tal, es decir, no vamos a cambiar la base, ¿verdad? O el nucleótido, pero sí podemos químicamente agregar modificaciones al ADN que pueden determinar si ese gen se expresa o no, ¿verdad? Es como un switch de on y off. Y para esto hay que recordar nada más brevemente cómo funciona un gen, ¿verdad? Este libro, ¿verdad? Que nosotros llamamos este libro de instrucciones o este recetario, ¿verdad? Que es nuestro ADN, esta instrucción que tiene cada célula, ¿verdad? De cómo funcionar, de cuáles genes tienen, pues básicamente tienen más o menos la misma estructura, ¿verdad? El gen, ¿verdad? Que es el producto que se transcribe, que se expresa, que no necesariamente tiene que ser una proteína, casi siempre, por no decir siempre, viene acompañado de un promotor, ¿verdad? Que es una secuencia genética, ¿verdad? Son bases igual, son nucleótidos, ¿verdad? Que sencillamente tienen una secuencia específica o regiones específicas, por ejemplo, en eucariotas, la caja TATA, que permite que la polimerasa de ADN pueda sentarse ahí, pueda reconocer esta región y obviamente si el gen está sumamente compacto, porque está heterocromático, es decir, súper enrollado, la polimerasa nunca va a poder unirse. Entonces, por eso es que ocupamos esta eucromatina, esta estructura de eucromatina, para que en estos espacios se puedan ensamblar los complejos de la transcripción, ¿verdad? Que básicamente incluyen un montón de factores de transcripción y de polimerasa, ¿verdad? La polimerasa RN2. Ahora, también ocupamos en algunos casos enhancers, que son secuencias genéticas muy distantes. Vean que físicamente esto está muy lejos del gen, pero que a nivel tridimensional puede unirse a ciertas proteínas conocidas como activadores que promueven la expresión de este gen. Entonces, la primera modificación que vamos a ver, el primer mecanismo de regulación epigenética es la metilación del ADN. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esta secuencia, ¿verdad? De nucleótidos en el ADN, que es esta instrucción, ¿verdad? Que permite que se produzcan diferentes elementos como proteínas, pero también otros ARNs y otras cosas, va a estar principalmente enriquecida de citocinas y de guaninas en las regiones promotoras, es decir, cerca del inicio del gen, ¿verdad? En su promotor, ¿verdad? Vamos a tener ciertas islas que se llaman islas CPG, no es más que un montón de citocinas y guaninas, ¿verdad? Seguidas. Y esas citocinas pueden modificarse químicamente en el quinto carbono por una enzima que ahora vamos a ver que se llama ADN metiltransferasa, que pues básicamente lo que hace es eso, es metilar, es agregar este grupo metilo, ¿verdad? CH3 en el carbono 5
de la citosina. Entonces pasamos de tener una citosina no metilada a una citosina metilada. Y esto parece que, ¿verdad? Uno diría, bueno, esto es irrelevante, pero es importantísimo, porque esto es el primer mecanismo de encendido y apagado para los genes. Es decir, cuando un gen tiene su promotor no metilado, ese gen em, va a poder transcribirse, ¿verdad? Pero si un gen tiene su promotor metilado, entonces no va a poder transcribirse. Y eso es importante que lo tengamos muy, muy presente, ¿verdad? La metilación del promotor se va a asociar con silenciamiento. Creo que tal vez por aquí ya tenemos una imagen un poquito más compleja. Tenemos entonces la enzima, que normalmente va a ser la ADN metiltransferasa 3, si es una metilación que se conoce como de novo, que básicamente lo que va a hacer es que en estas islas CPG, en donde tenemos citocinas y guaninas juntas, se va a modificar químicamente esta citosina, se agrega este grupo metilo, ¿verdad? Y eso va a tener como consecuencia que la metilación, ustedes lo pueden ver aquí como estas marquitas, ¿verdad? Anaranjadas, esto va a generar que ese gen no se exprese. ¿Por qué? Bueno, porque la metilación va a atraer ciertos elementos, ciertas proteínas que van a promover que esa cromatina se cierre, ¿verdad? Esté en su estado inactivo y por tanto ese gen se apague. Si nosotros removemos esta metilación, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ese gen va a encenderse, ¿verdad? Entonces, lo pueden ver aquí en esta imagen claramente. Cuando la citosina no está metilada, se mantiene en cromatina abierta, ¿verdad? O en eucromatina, los factores de transcripción, la ARN polimerasa, pueden acceder al ADN y pueden transcribir ese gen. O sea, ese gen está encendido. Pero si hay metilación del ADN, ese gen está apagado. ¿Por qué? Porque esa cromatina va básicamente a plegarse, va a formar heterocromatina y entonces ese gen va a estar apagado. Eso es básicamente lo que hace, volviendo a la pregunta inicial, ¿verdad? De este misterio de la vida, ¿cómo es que de un cigoto pasamos a morula, pasamos a blastocito, a gástrula y cómo eventualmente llegamos a formar las células pluripotentes que dan origen a los tres linajes de células en el cuerpo, ¿verdad? El linaje o la línea del endodermo, ectodermo y mesodermo, que eventualmente a través de muchas divisiones y de formación de diferentes células multipotentes, pues van a formar células, por ejemplo, como las del pulmón, las del páncreas, las de las neuronas, las células, por ejemplo, de los músculos. Es sencillamente porque aunque todas estas células tienen el mismo ADN, no todas expresan los mismos genes. Es decir, las neuronas tendrán, por decirlo entre comillas, los genes de neurona encendidos, mientras que las células de los músculos van a tener los genes de neuronas, por decirlo igual entre comillas, apagados, ¿verdad? Entonces, todas las células del cuerpo tienen exactamente los mismos genes, absolutamente todas, pero no todas usan los mismos genes por estos procesos epigenéticos en donde se apagan y se encienden dependiendo de el linaje. Voy a darles un ejemplo, ¿verdad? ¿A quién no le gusta en la mañana un buen cereal, ¿verdad? Tal vez, o un buen café, digamos un capuchino. Bueno, resulta que no todo el mundo puede tomarlo tal vez con tanto placer, porque a alguna gente le podría caer mal la leche por la lactosa. Y resulta que la epigenética puede explicarnos esto, puede explicar por qué hay personas a las que no les afectaría para nada tomarse un capuchino a las 8 de la mañana y por qué a otras personas les representaría un muy mal día. Eso tiene que ver con la intolerancia a la lactosa. La lactosa es un azúcar, ¿verdad? Que se compone de glucosa y galactosa. Entonces, en el intestino delgado, en las primeras porciones, en el intestino delgado de la mayoría de personas, vamos a tener una enzima que se conoce como lactasa, que puede partir, ¿verdad? Este azúcar de la lactosa en dos, ¿verdad? En sus constituyentes, en glucosa y galactosa. Pero en algunas personas, no hay lactasa, no se expresa. La lactasa es una enzima, ¿verdad?
que obviamente está codificada por un gen en el ADN, pero algunas personas tienen este gen apagado, lo tienen silenciado. Y entonces, como no se expresa, el problema es que esa lactosa va a pasar a intestino grueso y va a ser fermentado. Y el problema es que ahí donde esa fermentación lleva a flatulencia, lleva a dolor abdominal, en algunos casos hasta diarrea. Entonces, claro, ¿cómo es que la epigenética nos explica esto? Bueno, resulta que es una mezcla de regulación genética y epigenética. Resulta que en ciertas poblaciones en donde se domesticaron los animales, ¿verdad? Hace cerca de 10.000 años, ocurrieron diferentes mutaciones que alteraron el promotor o el enhancer del gen de la lactosa, ¿verdad? Específicamente esta enzima lactasa. Entonces ustedes pueden ver que en Europa, ¿verdad? Una pequeña parte de la población no tiene esta mutación, entonces no puede consumir lactosa, pero la mayoría de las personas en Europa pueden consumir lactosa sin problema. Vean qué distinto es en Asia. En Asia es casi que lo contrario. En Asia, la mayoría de la población no puede consumir lactosa y solamente un pequeño porcentaje de la población puede consumir lactosa sin problema. Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, resulta que em, el gen de la lactosa está regulado por promotores y por enhancers. Lo normal en la mayoría de mamíferos, ¿verdad? Incluyendo a los humanos, es que este gen se apague en un momento temprano de la vida por metilación, ¿verdad? Que ya entendemos qué es esta modificación química de las citocinas, que básicamente va a llevar, si nos devolvemos aquí, va a llevar a que si se me agregan grupos metilos, se me va a apagar ese gen, ¿verdad? Entonces el gen de la lactasa debería de apagarse del periodo de lactancia, ¿verdad? En los mamíferos debería de apagarse entre los 2 y 3 años de vida. Entonces, ¿por qué en algunas personas no se apagó? Bueno, porque surgieron mutaciones que alteraron la secuencia del promotor, una sola variante, ¿verdad? O la secuencia del enhancer, y eso impidió que ese promotor se silenciara. Y entonces, ¿por qué esto confirió una ventaja adaptativa? Bueno, porque la gente entonces ya podía alimentarse de la leche y tener una ganancia pues nutricional a partir de la leche, ¿verdad? Ya la leche no caía mal, digámoslo así, no alteraba a las personas. Y esto lo han demostrado diferentes estudios, ¿verdad? En donde si se analiza em, cuál es ¿verdad? El cambio en el nucleótido específico, lo que se puede ver es que es principalmente en el enhancer donde está el mayor efecto, ¿verdad? En donde las personas que tienen el genotipo CC, ¿verdad? Es decir, dos citocinas, en esta región en específico, pues estas personas son las que tienen la mayor metilación, ¿verdad? Y como tienen la mayor metilación, pues obviamente el gen está apagado. Entonces ustedes ven aquí que cuando comparan la actividad enzimática, el gen básicamente no se expresa, la actividad de esta enzima es muy baja. ¿Quiénes son las personas que más expresan la lactasa? Los que tienen esta T, que son, por ejemplo, los europeos y en algunas regiones de África y del Medio Oriente, que también hubo, por ejemplo, domesticación de camellos o que también hubo domesticación de ganado, pues esta T es la que tiene el porcentaje de metilación más bajo, tanto en el promotor como en el enhancer, y pues obviamente entonces son los que tienen la actividad enzimática más alta, como ustedes pueden ver acá. Entonces, les pongo este ejemplo que obviamente todavía no nos abre la puerta a hablar de cáncer, pero nos ayuda a entender cómo a través de la historia de la humanidad, por ejemplo, cambios en ciertos genes, ¿verdad? Permitieron, por ejemplo, el consumo de leche, ¿verdad? Que parecería algo trivial, pero no lo es, ¿verdad? Y si ya alguien aquí dice, bueno, ya aprendí algo, me voy porque no estoy entendiendo nada, pues ya eso sería suficiente, ¿verdad? Entender que el consumo de leche es un mecanismo que está regulado por la genética y por la epigenética. Pero bueno, como todos estamos aquí por aprender de cáncer, esperemos que
podamos avanzar. Entonces les tengo otro ejemplo, que este sí tiene que ver con cáncer. Resulta que absolutamente todas las personas tenemos un gen que se llama MGMT, metilguanina metiltransferasa, que es una enzima que repara ADN. Y resulta que en algunos casos no nos conviene que estas enzimas sean muy activas. ¿Por qué? Porque resulta que a veces queremos generar daño en el ADN a propósito, ¿verdad? ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, cuando estamos tratando un cáncer. Por ejemplo, glioblastoma, que es uno de los tumores cerebrales más agresivos, si no el más agresivo, para los que hay muy pocas alternativas terapéuticas, se tiene un agente alquilante que se conoce como temosolamida. Temozolomida es básicamente, como decía, un agente alquilante que lo que va a hacer es agregar alquilos, va a agregar grupos químicos en el ADN, ¿verdad? Y esto es claramente dañino, ¿verdad? Y pues eso es lo que queremos, matar a las células tumorales, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta enzima MGMT arregla esos daños, ¿verdad? Entonces, sí, si queremos matar a las células tumorales, pero las células tumorales pueden arreglar esos daños con MGMT, pues no nos conviene. Entonces resulta que muy temprano, por allá en el 2000, 2001, empezaron a analizar si la metilación del promotor de MGMT se asociaba con un beneficio atemosolamida en pacientes con glioblastoma. Y así es. Esto que ustedes ven aquí, si no han visto este tipo de gráficos en ensayos clínicos o demás, se los explico. Es un ensayo, es una gráfica muy clásica que se conoce como gráfica de Kaplan-Meier. Y básicamente lo que va a mostrar en el eje Y siempre es el porcentaje de la probabilidad de supervivencia, ¿verdad? Va a mostrar diferentes tipos de endpoints, ¿verdad? Pero siempre se trata de supervivencia, por eso va de 0 a 100. Y aquí en el eje X siempre vamos a ver tiempo, sean días, meses, años. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden ver? Que las personas que tienen metilado el promotor de MGMT tienen mayor supervivencia. ¿Y cómo se entiende eso? Voy a tomarme un tiempito, que a mí me gusta que la gente entienda esto. Entonces lo voy a explicar así. Vean, si nos fijamos a 18 meses, a 18 meses, la línea roja, ¿verdad? Que significa el MGMT no metilado, o sea, el gen está encendido, o sea, MGMT se está produciendo, o sea, está arreglando los daños en el ADN, en las células cancerígenas. A los 18 meses, ¿verdad? Que es de poquito más de un año, digamos, año y medio, la supervivencia es terrible, ¿verdad? Digamos que sea un 12%. Mientras que a los mismos 18 meses, para las personas en donde MGMT está metilado, o sea, silenciado, o sea, no hay producción de la enzima, o sea, no se repara el ADN, o sea, matamos a las células cancerígenas, la supervivencia, ¿verdad? A ese año y medio es más o menos del 50%. Entonces es 5 veces más alta, lo cual es impresionante para glioblastoma, que es un cáncer bien terrible, ¿verdad? Entonces, claro, este es otro caso de cómo la epigenética em, tiene un rol en la clínica, ¿verdad? Porque esto se hace de rutina. Hoy día, a 2025, aunque este artículo es del 2005, 20 años después, esto es clave. Lamentablemente no tenemos muy buenas opciones para glioblastoma y temosolamida se sigue dando. Entonces, obviamente sabemos que si hay un paciente que tiene MGMT metilado, o sea, silenciado, se va a beneficiar de temosolamida. Y aquí en estas otras gráficas de Kaplan-Meier hicieron lo mismo los autores, pero comparan si el paciente tiene MGMT metilado y si se le da radioterapia y temosolamida, pues obviamente es a los que mejor les va a ir y a los que peor les va a ir es a los que no tienen el promotor metilado, ¿verdad? O sea, tienen la producción de la enzima. Entonces, este es un bonito ejemplo que nos va a ir introduciendo ya un poco más a el tema de la epigenética en cáncer. Entonces, ¿cómo funciona en las células normales la regulación de los genes por epigenética? Bueno, básicamente vamos a tener genes, ¿verdad? Que están representados por estas cajitas aquí, ¿verdad? De color gris, que esto E representa el exón, ¿verdad? Y pues estas líneas de acá representan el promotor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, normalmente los genes
conocemos como supresores de tumores van a estar siempre expresándose, ¿verdad? Es lo que significa esta flechita aquí. O sea, nosotros necesitamos que estos genes estén en estado eucromático. O sea, la cromatina tiene que estar abierta para que estos genes se expresen siempre. Porque necesitamos estos genes, ¿verdad? Que tienen funciones clave en la regulación del crecimiento celular, por ejemplo. O sea, evitando que ocurran procesos cancerosos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en una célula cancerígena? Bueno, no es de casualidad, ¿verdad? Que va a robarse esos mecanismos que acabamos de aprender, como por ejemplo en el de la lactasa, y entonces va a empezar a metilar los genes que más necesitamos, ¿verdad? Vean ustedes que esta representación de estos circulitos aquí color naranja representan metilaciones. Entonces, claro, un mecanismo que tiene el cáncer para silenciar genes es la hipermetilación de islas CpGs, de promotores de genes supresores de tumores. Entonces, claro, cuando un gen supresor de tumores tiene todo su promotor metilado, ¿qué es lo que va a pasar? Esa cromatina va a condensarse, va a llegar a estar en estado heterocromático y no se va a expresar ese gen y ni siquiera ocupó una mutación, ¿verdad? Que ahí es la maravilla de la epigenética. Normalmente en cáncer siempre nos enseñan, es que este gen sufrió una mutación, que en esencia es que cambia la secuencia, ¿verdad? Del ADN, está cambiando la secuencia, está alterando, qué sé yo, una adenina por una timina, etcétera. Y entonces ya el gen no funciona, ¿verdad? O la proteína está defectuosa. Bueno, aquí ni siquiera ocupamos tocar la secuencia. Sí se modifica químicamente, pero la citosina sigue siendo citosina. O sea, no estamos alterando la secuencia. Y más importante aún, este cambio es reversible. Si ya yo introduzco una mutación, ya ese cambio no es reversible. Si no lo reparo en enzima de reparación de ADN, ya no es reversible. Pero la epigenética sí es reversible. ¿Qué otra cosa sucede en las células cancerígenas? El fenómeno contrario. Resulta que nuestro genoma, ¿verdad? Nuestro ADN, el que codifica para proteínas es apenas un 2%, apenas un 2%. Pero la mayoría de nuestro genoma es lo que en su momento llamaron ADN basura, que ya hoy sabemos que no es así. Hay regiones que son muy importantes, pero hay regiones que son un registro histórico de todas las infecciones virales que tuvimos como especie y pues en esencia lo que tenemos son un montón de genes que ustedes habrán escuchado como genes saltarines, son transposones y un montón de secuencias ahí que en verdad no sirven para mucho. Esas sí que no sirven para mucho. ¿Y cuál es el problema de los transposones? Pues básicamente que pueden, si no están apagados, pueden empezar a insertarse en regiones aleatorias. Y claro, imagínense ustedes qué peligroso que una región de estas se inserte en el medio de un gen importante, ¿verdad? Ya esa célula estaría alterada. Entonces, hay regiones de nuestro genoma que sí conviene que estén muy silenciadas. Vean ustedes que es el cuerpo del gen como tal el que está silenciado, ni siquiera ya su promotor, es todo el gen. Entonces, todas esas secuencias que tienden a ser repetitivas, como los transposones, normalmente van a estar eh, silenciadas para que no se expresen. ¿Qué es lo que ocurre en cáncer? Va a ocurrir el fenómeno contrario a la hipermetilación. En estas regiones va a ocurrir hipometilación. Entonces vean ustedes cómo perdimos más bien metilación en estos genes. ¿Y cuál es ese problema? ¿O cuál es el problema? Que entonces estas regiones van a empezar a generar caos, ¿verdad? Van a empezar a generar rearreglos cromosómicos, inestabilidad genómica, que es uno de esos elementos eh, claves, uno de esos hallmarks del cáncer, ¿verdad? Entonces vean esta dualidad de hipermetilación de promotores versus hipometilación global, ¿verdad? En donde el genoma va a empezar a perder metilación y por tanto estabilidad y genes supresores de tumores van a empezar a apagarse. Entonces, esto tiene que introducirnos el concepto de epimutación. ¿Cómo es esto de epimutación? Bueno, ustedes saben que nosotros heredamos una copia de cada gen, ¿verdad? De nuestra madre y de nuestro padre. Entonces, normalmente, pues para cada gen se van a expresar ambas copias. En el fenómeno de cáncer, a nivel somático, ¿verdad?
muchas veces ocurre una mutación que nos daña una de las copias, sea la materna o la paterna. ¿Por qué a nivel somático? A nivel somático es cuando ocurre específicamente en una célula del hígado, o específicamente en una célula de la mama, o específicamente en una célula del cerebro. Eso es a nivel somático. Ahora, puede ocurrir a nivel germinal. Y a nivel germinal significa que como yo la heredé, ya sea de mi mamá o de mi papá, y esas células se fusionan para formar el cigoto que veíamos ahora, pues entonces absolutamente todas las células de mi cuerpo tienen esta mutación. Porque desde muy temprano, ¿verdad? Que empezaron a dividirse, pues todas las células van a tener, porque la célula madre tenía esta mutación, pues todas van a tener una copia alterada. Entonces, claro, esto introduce el tema de los genes de predisposición a cáncer. Algunos genes que son heredados, ya sea por padre o madre, ¿verdad? Vienen ya con una copia alterada y muchas veces eso es suficiente para que ocurra un proceso de cáncer. Ahora, en algunos casos no es suficiente porque la otra copia, que está buena, ¿verdad? Nos rescata, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en cáncer? Sea que ocurre una mutación somática, o sea, en una célula específica, única del hígado o del pulmón, o que ocurra esa mutación porque está absolutamente en todas las células de mi cuerpo, porque la heredé, en el proceso de cáncer ocurre un fenómeno que en inglés se abrevia como LOH, pérdida de heterocigosidad. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una copia alterada, yo soy heterocigoto para este gen. Solamente una copia me funciona. Entonces, en el caso de la mutación somática, esta copia, que es la buena, se va a afectar, ¿verdad? Y entonces yo voy a tener pues ya una mutación en ambas copias. En el caso de una mutación germinal, ¿verdad? Esta copia está mutada en todas las células de mi cuerpo, entonces claro, yo ocupo nada más que la otra copia se mute para que ocurra un proceso cancerígeno también. Ahora, ¿qué es lo otro que puede pasar? Yo tengo una mutación en una de las copias y la otra copia está intacta. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esa copia que está intacta se silencia. Hay una epimutación. Ese promotor se silencia. Entonces, aunque yo tengo esa copia buena, está silenciada. Entonces, si yo silencio la copia que está buena, ya de por sí tengo una mutación en la otra copia, ninguna de las dos copias me va a servir. Y ese es el concepto de epimutación. Quizá no lo han escuchado, quizá ya lo han escuchado, pero es un concepto fascinante, porque hay casos clarísimos de epimutaciones. Y ahora, para volarles un poco más la cabeza, la epimutación puede ser heredable, así como lo oyen. Yo puedo heredar una copia de mi mamá, por ejemplo, que está buena, es funcional, pero está silenciada. Y entonces es como si yo básicamente hubiera heredado una copia no funcional, ¿verdad? Una copia mutada, pero no está alterada, no hay una mutación ahí, es una epimutación, ¿verdad? Porque es por un mecanismo de silenciamiento del promotor. Espero que eso quede claro. Hay un montón de disrupciones epigenéticas. Yo sé que esta imagen no es muy elegante, es una tabla de un artículo. Ahorita voy a poner unos casos más claros, pero esto es para ilustrar que en diferentes tipos de cáncer, en muchísimos tipos de cáncer, este es un mecanismo que ocurre. La hipermetilación de las islas CPG, ¿verdad? O sea, estas regiones del promotor. Por ejemplo, en cáncer de colon he sabido que el gen P16 es silenciado. Por ejemplo, en cáncer de mama, la E-caderina, que es del gen CDH1, BRCA1 también silenciado. Cáncer de pulmón clásico, ¿verdad? P16 también. Lo mismo que en linfoma. P16 es uno de esos genes importantísimos, genes supresores de tumores, que en el cáncer se silencia. No ocupa ni siquiera una mutación. Por mecanismos epigenéticos de modificación del ADN, de metilación del promotor de P16, ese gen se silencia, se apaga. Y el problema es que P16 es un gen clave, porque P16 regula el ciclo celular. Entonces, claro, si ya no tenemos P16, no tenemos quien regule el ciclo celular y aquello es un desastre. La célula se divide como si no hubiera un mañana, ¿verdad? Entonces, vamos a ver datos reales, ¿verdad? De pacientes.
de qué tanto ocurre este fenómeno de la metilación de genes importantes, de genes supresores de tumores. Aquí vemos BRCA1, ¿verdad? Este famoso gen que cuando está mutado en línea germinal se asocia con riesgo a cáncer de mama, ovario y otros. Vean que la prevalencia en cáncer de ovario es la más alta. En cáncer de ovario, que es lo que significa esta OV, ¿verdad? Ovarian cancer, es el cáncer que más tiene metilación de BRCA1. O sea, BRCA1 está intacto, pero no sirve porque está silenciado. Luego está este TGCT, si no me equivoco, es de testículo. Luego cáncer de mama. Luego por aquí aparece cervical. Esto es pulmón. Esto es Em, tiene que ser, vamos a ver, esto es próstata, si no me equivoco, porque, no, esto es páncreas, perdón, porque próstata es esta, entonces esto es páncreas. Y bueno, esto es por decir que principalmente es en ovario, en donde este mecanismo de silenciamiento epigenético ocurre en BRCA. Luego, un otro gen importante, que al igual que BRCA es de reparación de ADN, es RAD51C y también va a estar silenciado en muchos tipos de cáncer. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, todos estos son tipos de cáncer, ¿verdad? Que tienen abreviaturas que quizá no conozcan o no están familiarizados porque son en inglés y que provienen del Atlas de Cáncer, el Atlas Genómico de Cancer Genome Atlas, que es como el atlas mundial que se usa para analizar datos de pacientes con cáncer. Otro de los mecanismos que ocurre en cáncer colorectal o en cáncer de endometrio es el silenciamiento de los genes del mismatch repair, ¿verdad? De ADN, como MLH1 y MSH2. Cuando estos genes se silencian, ¿verdad? Por estas modificaciones en el ADN que ya vimos, estas metilaciones, vamos a predisponer a que ocurra cáncer colorectal. Entonces, por ejemplo, este artículo nos muestra, ¿verdad? Con datos de pacientes, datos reales, que tanto en cáncer colorectal, aquí por sus siglas en inglés CRC, o en cáncer de endometrio, hay un porcentaje importante de pacientes que tienen metilación de estos genes. Entonces, no solo tienen una mutación, ¿verdad? Que es esta línea, esta barrita más clarita, sino que también tienen una epimutación, ¿verdad? Es decir, estas personas tienen lo que aquí llaman el segundo hit, que es lo que nos explicaba esta figura, ¿verdad? ¿Cómo hago yo? Si ya yo tengo una copia mutada, ¿cómo pierdo la segunda copia para tener cáncer, ¿verdad? Bueno, pensando en la mentalidad de esta célula maligna, ¿verdad? La célula va a pensar, bueno, ya tengo una copia alterada, necesito alterar esta otra. ¿Cómo hago? Bueno, un mecanismo puede ser la mutación y otro mecanismo puede ser la epimutación, es decir, el silenciamiento del promotor para que este gen se apague. Y esto es lo que ocurre en estas barritas, ¿verdad? Que vemos aquí de un color más intenso. Entonces vean que en algunos casos, como en el caso de endometrio, em, la metilación es un mecanismo más común que la mutación como tal, ¿verdad? O sea, la epimutación es un mecanismo más común para silenciar estos genes como el MLH1, que son genes clave. Y bueno, esto nos pone a pensar qué importante que es em, el proceso de metilación. Y vean aquí qué bonitos estos dos casos de este mismo artículo de árbol familiar, en donde estos son pacientes que tienen síndrome de Lynch, ¿verdad? El síndrome de Lynch está causado por mutaciones en genes como MLH1, también MSH2 y MSH6, que básicamente cuando yo heredo una copia de estos genes, una copia mutada de estos genes, pues yo tengo un problema, ¿verdad? Volvemos a esta figura, porque yo heredé una copia mutada. Entonces todas las células de mi cuerpo tienen una copia mutada, o sea, yo solo tengo una buena. En el momento en el que esa buena se me apague por epigenética o se mute, estoy jodido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aparece cáncer y ese cáncer puede ser colorectal o de endometrio. Entonces vean este caso, esta es una familia en donde esta mujer de acá tuvo cáncer de endometrio y básicamente su cáncer se debió porque heredó una mutación en MLH1 y luego en su vida en algún momento tuvo una mutación, perdón, tuvo una hipermetilación somática de MLH1.
O sea, vean que el primer hit fue hereditario, pero el segundo hit fue epigenético, fue una hipermetilación. Lo mismo pasa en esta familia. Esta mujer de acá tuvo cáncer de colon, ¿verdad? Porque heredó una mutación y tuvo un hijo al que le dio cáncer de colon muy temprano, ¿verdad? Que es lo característico del cáncer eh, familiar o hereditario, ¿verdad? Esta persona, este hombre, heredó esa mutación, ¿verdad? De su mamá, pero lo que terminó por apagar la segunda copia no fue otra mutación, sino que fue, vean, este triangulito de aquí lo que representa es una hipermetilación. Entonces, esto lo que nos dice es que ese segundo hit, ¿verdad? Em, Muchas veces es epigenético. Esa segunda copia que el cáncer se trae abajo, básicamente ocurre muchas veces por silenciamiento y no por mutación. Y este es otro caso, ¿verdad? De familias que tienen cáncer gástrico, ¿verdad? Vean que en el caso de cáncer gástrico esporádico, el silenciamiento por mecanismo epigenético es relativamente bajo, ¿verdad? Es significativo, pero es bajo. Mientras que en el caso familiar, que principalmente se debe por mutaciones en CDH1, que es lo que confiere este cáncer gástrico difuso hereditario, que por sus siglas en inglés es HDGC, vean que la mayoría de los mecanismos, la mitad por lo menos, son epigenéticos. Es decir, este es el caso del que les hablaba de una mutación o una epimutación, ¿verdad? Que es heredable. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, yo heredé una alteración, pero ese gen está bien. Lo que yo heredé fue el gen silenciado. Es decir, a mí me heredaron el gen silenciado. Y entonces por ahí a alguien ya se le puede prender el bombillo y decir, ah, caramba, pero si el gen está silenciado, el gen está ahí. ¿Qué tal si lo desilenciamos, verdad? Se le puede ocurrir a alguien. Y sí, es una muy buena idea. Así que el que ya pensó eso, tiene 10 puntos extra. Moviéndonos un poquito del ADN y entrando a nivel un poquito más macroscópico, ¿verdad? Como haciendo un zoom out, voy así en tiempo real a modificar esta imagen nada más porque me está alterando ahí, gracias, me está alterando la de la izquierda. Recordemos que entonces el ADN va a estar enrollado en estas proteínas, ¿verdad? En las histonas. Y esas histonas a su vez se pueden enrollar todavía más y formar estas fibras de cromatina, de heterocromatina, que no son accesibles, no se pueden leer. Pero resulta que estas proteínas también se pueden modificar, ¿verdad? Claramente estas son proteínas, están formadas de aminoácidos, no de nucleótidos, entonces no tienen nada que ver con el ADN, pero resulta que estas proteínas están cargadas de ciertos aminoácidos como lisinas y argininas que tienen carga positiva y el ADN tiene carga negativa. Entonces, positivo, negativo se atraen. Y por eso es que entonces el ADN se enrolla fácilmente en estas proteínas, porque estas proteínas son muy positivas y el ADN tiene carga negativa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si yo modifico estas colitas, ¿verdad? Estas colitas de las histonas, si yo las modifico y hago que pierdan su carga positiva, uy, ya el ADN de pronto no se siente tan cómodo, ¿verdad? Ya no se siente tan atraído hacia la proteína, porque ya no tienen cargas positivas. Y en esencia, eso es lo que ocurre en los nucleosomas. Estas histonas van a ser modificadas por ciertas enzimas. Entonces, esto es un tema muy complejo, ¿verdad? Yo espero que aquí nadie se sienta mal si no va siguiendo mucho, porque a veces ni yo entiendo, ¿verdad? Estos son temas complejísimos. em, pues lo que tratamos aquí es de tener una generalidad, ¿verdad? Estos son mecanismos de modificación de histonas que tienen tres componentes. Tienen lo que conocemos como writers, ¿verdad? O escritores, los erasers, que son básicamente las que borran estas marcas, y las proteínas que leen la marca. Entonces, vamos a tener proteínas que van a modificar a la histona, ¿verdad? Y la van a modificar químicamente. También puede suceder por metilación, definitivamente. Metilación y acetilación van a ser los dos mecanismos más comunes. Ahora, esta marca se puede borrar, ¿verdad? Es reversible. Y esa es la ventaja de la epigenética, que es reversible. Pero esa marca la tienen que leer. O sea, alguna proteína tiene que venir y reconocer que esa histona se cambió, se modificó y por tanto la cromatina tiene que compactarse mucho más y silenciar ese gen, o más bien tiene que abrirse
y permitir em, que se, que se exprese, ¿verdad? El gen. Esto es básicamente lo mismo que acabo de explicar, pero con una imagen más bonita. Vean cómo está la heterocromatina aquí sumamente compactada, ¿verdad? Y vean cómo hay regiones que más bien están abiertas. Estas regiones que ya decíamos se conocen como cromatinas, eh, son regiones en donde van a ocurrir estas modificaciones de las histonas, ¿verdad? Entonces vamos a tener genes aquí o proteínas, ¿verdad? En estas columnitas de color claro que van a modificar, ¿verdad? Las ADN metiltransferasas son las que modifican el ADN y luego estas son las que modifican a las histonas. Por ejemplo, EZH2 es una proteína muy importante en cáncer, ahora lo vamos a ver, y es una proteína que está encargada de metilar histonas. Luego vamos a tener proteínas que leen estas marcas, ¿verdad? Que son estos bromodominios, por ejemplo, así es como se llaman. Y luego vamos a tener proteínas que borran estas marcas, como por ejemplo las histonas de acetilasas, como HDAC1 y 2, que también son muy importantes en cáncer y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es uno de los mecanismos de modificación de histonas clásico? La acetilación. Entonces, tenemos aquí, ¿verdad? Vean qué bonito, nos dicen histonas positivamente cargadas, ¿verdad? Muchas lisinas, ¿verdad? Estas lisinas, estos aminoácidos positivos, van a estar en estas histonas y pues básicamente el ADN aquí va a estar muy compactado. O sea, esta cromatina heterocromática va a estar inactiva, cerrada. Entonces no se expresan los genes. Vean que dice off, está apagado. Pero si yo marco con acetilación a estas lisinas, esas lisinas pierden su carga positiva. Y entonces ya de pronto no hay tanta atracción entre ADN e histonas. Y entonces vean qué es lo que pasa. Se abre la cromatina, eucromatina. Entonces hay expresión génica. Entonces vean qué bonito, porque antes cuando vimos metilación de ADN es la metilación ocurre directamente en el ADN. Esto va a reclutar proteínas que se conocen como MBPs, ¿verdad? Proteínas que se unen a metilos y eso va a generar un cambio ya más macroscópico, ¿verdad? Que se cierre la cromatina. Pero aquí no modificamos el ADN, sino que modificamos la histona en la que el ADN está enrollado y va a tener el mismo principio, ya sea que esas histonas se compacten y se cierren y no se expresen los genes, o esas histonas más bien se abran, ¿verdad? Y permitan el acceso de la maquinaria de transcripción para que esos genes se puedan expresar. Otro de los mecanismos de modificaciones de histonas clásico es la metilación, que funciona más o menos parecido, ¿verdad? Cuando yo metilo las lisinas, entonces yo voy a hacer, en este caso, voy a hacer que la metilación tenga como efecto la condensación de la cromatina. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo desmetilo a estas histonas? La cromatina se va a abrir. Vean ustedes aquí qué bonito se abre y entonces ya los factores de transcripción o la ARN polimerasa 2 pueden sentarse en el promotor y expresar ese gen. Entonces, esta es una sobresimplificación porque en casi todos los casos acetilación tiene que ver con apertura de la cromatina, pero no en todos los casos metilación tiene que ver con condensación de la cromatina. En algunos casos la metilación puede abrir, en otros casos puede cerrar. Y ahí es donde se nos complica la cosa. Porque en algunos casos es una sola metilación, que se conoce como monometilación. A veces son dos, que se conoce como dimetilación. O acá, por ejemplo, que nos ponen M3, que es trimetilación. Entonces, para no entrar ahí en malas palabras, ¿verdad? Lo vamos a dejar por ahí. Pero ¿por qué esto es importante? Bueno, porque estas enzimas epigenéticas que regulan histonas tienen un rol en cáncer. Vean, por ejemplo, acá en este artículo en cáncer de hígado, estas enzimas como EZH2 que les mencionaba yo a ustedes acá, vean, EZH2 es una de las que se encarga de esta metilación de histonas. Normalmente se sobreexpresan cáncer, ¿verdad? En diferentes tipos de cáncer, no solamente en hígado. Aquí les pongo el caso de hígado. ¿Y cuál es el problema? Que esto tiene un impacto en la supervivencia. Vean que aquí hay otro Kaplan-Meier. Y lo que nos dicen es que los pacientes que tienen alta expresión de este gen, de SH2, tienen peor supervivencia que los pacientes que tienen baja expresión.
Entonces, en algunos tipos de cáncer ya existe un fármaco que fue aprobado por la FDA que se llama tazemetostat, que inhibe EZH2, o sea, impide que EZH2 genere esta metilación de las histonas. Y también ya existen fármacos que se conocen, en este caso, aprobado por la FDA como panovinostat, que inhibe a la deacetilasa, ¿verdad? Que es un borrador. Entonces, este es un escritor de marcas epigenéticas y este es un borrador de marcas epigenéticas. Em, que básicamente lo que impide es que no se pueda deacetilar la lisina de la histona 3, ¿verdad? No vamos a entrar en más detalles, pero esto es para que quede claro que estos conocimientos ya han llevado a fármacos aprobados por la FDA, que se usan hoy día en el tratamiento de diferentes tipos de cáncer. Bueno, aquí vamos a ver que hay, por ejemplo, diferentes inhibidores de la ADN metiltransferasa, ¿verdad? Algunos ya muy viejos, em, como por ejemplo Vidasa, que es muy clásico, Decitabina y otros, ¿verdad? Que se han venido dando desde hace mucho tiempo porque son inhibidores de la ADN metiltransferasa y también inhibidores de las de acetilasas de histonas, ¿verdad? Ya hay muchos fármacos aprobados por la FDA y hay muchos en ensayos clínicos, ¿verdad? Y bueno, esta me la voy a saltar porque es bastante más complicado. Entonces ya para ir, ¿cómo vamos de tiempo? Si ya estamos sobre el tiempo, ya para ir terminando. El último mecanismo de regulación es el mediado por ARNs en general y en este caso vamos a ver por microARNs. Los microARNs, como dice su nombre, son pequeñas secuencias de nucleótidos, más o menos unos 20 a 22 nucleótidos que están codificados por el ADN. La misma polimerasa, ¿verdad? Que transcribe genes que codifican para proteínas, transcriben estos genes. Y estos genes básicamente van a tener esta estructura, ¿verdad? Que van a ser exportados del núcleo y van a ser cortados por una enzima que se llama Dicer y ese ARN, ¿verdad? Que es una sola cadena, ahora va a acoplarse a un mecanismo que se llama RISC, una maquinaria, RNase Induced um, Silencing Complex, que es básicamente en español complejo de silenciamiento mediado por ARN. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este ARN pequeñito se va a unir a un ARN mensajero y va a tener dos efectos. Va a impedir que se dé su traducción o lo va a degradar, porque RISC tiene una proteína que se llama argonauta, que lo que básicamente hace es una endonucleasa, entonces corta el ARN mensajero. Y ustedes se acordarán, ¿verdad? Del dogma de la biología, que pues el ADN cuando se transcribe pasa a ser ARN y ese ARN cuando se traduce pasa a ser proteína. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo epigenéticamente regular ese gen, tal vez no alterando la secuencia, tal vez no silenciándolo, pero sí evitando que su producto sea traducido, ¿verdad? Entonces, cuando yo bloqueo y degrado un ARN mensajero, pues básicamente yo bloqueo entonces la producción de esa proteína, por ejemplo. Y entonces, claro, esto tiene ejemplos interesantísimos en la naturaleza. Resulta que, no sé si ustedes sabían, pero en el desarrollo de las abejas, ¿verdad? Las abejas solamente pueden ser obreras, ¿verdad? Y muy pocas pueden ser reinas, ¿verdad? Resulta que las larvas que se alimentan con, digamos, un tipo de alimento que tienen las abejas, ¿verdad? Que proviene sencillamente de plantas, ¿verdad? Este alimento va a estar muy lleno de microARNs de plantas. O sea, ni siquiera son de las abejas, son de plantas. Pero esos microARNs pueden tener un impacto en las células de las larvas y bloquear el desarrollo y la maduración de los ovarios, por ejemplo. Pero las abejas que son alimentadas por jalea real, que es como se llama, no tienen prácticamente microARN de plantas y se pueden entonces desarrollar y pueden llegar a ser reinas. Eso es interesantísimo porque aquí lo que estamos viendo es como organismos de dos diferentes reinos, ¿verdad? Plantas y animales,
pueden tener regulación génica mediante ARNs o micro ARNs, ¿verdad? Y esto se ha visto también entre plantas y hongos, en donde, por ejemplo, una planta que va a ser invadida por un hongo puede enviar microARNs a ese hongo para silenciar, ¿verdad? Específicamente por maquinaria RISC, pues ARN mensajeros del hongo. Entonces, en las células humanas ocurre este mismo fenómeno. Nosotros tenemos microARNs que pueden inhibir ciertos genes que obviamente son oncogénicos, ¿verdad? Entonces existen lo que yo no quisiera clasificarlo así como microARNs buenos y malos, porque ahora les voy a mostrar un ejemplo de un mismo microARN que puede ser bueno y malo, entre comillas. Pero sabemos que, por ejemplo, el microARN 34A, ¿verdad? Es muy importante porque actúa como un supresor de tumores. Vean ustedes que incluso en diferentes tipos de cáncer, cuando tenemos em, sí, este es el HSA MIR 34A. Cuando tenemos una alta expresión, ¿verdad? Tenemos peor supervivencia. Cuando tenemos una baja expresión, em, perdón, esto lo dije al revés, voy a volver a empezar. Cuando tenemos una alta expresión, em, creo que sí lo dije bien. Cuando hay una alta expresión, vean ustedes, tiene mejor supervivencia y aquí low, si low es green, cuando tenemos una baja expresión es que hay peor supervivencia. Entonces, el problema es que tenemos microARNs que pueden funcionar como supresores de tumores o algunos pueden funcionar como oncogenes. Entonces, por ejemplo, el ARN, microARN 21, es un microARN oncogénico porque inhibe a este supresor de tumores. Mientras que LED71 es un supresor de tumores porque, por ejemplo, inhibe a RAS. Pero vean qué problema. Tenemos ciertos microARNs como 125B que en algunos casos actúa como oncogen y en algunos otros casos actúa como supresor de tumores. Entonces, la idea que quiero que quede con los microARNs es que es otro mecanismo de regulación que no tiene que ver ni con el ADN ni con las histonas, pero se considera epigenético porque no estamos alterando la secuencia, sino que lo que estamos haciendo es que estamos previniendo que el producto de ese gen se lleve a cabo. Entonces, para hacer un resumen ejecutivo, ¿verdad? Cómo funciona la epigenética en cáncer, los tres mecanismos clave que ocurren es, número uno, conforme avanzamos de un estado normal a un estado cancerígeno o maligno, vamos a tener una pérdida global de metilación. O sea, es una hipometilación de regiones, por ejemplo, como repetitivas, regiones de transposones, que es lo que hablábamos que va a generar inestabilidad genómica. Vamos a tener una ganancia de metilación en islas CPG, o sea, en promotores de genes clave, supresores de tumores, y vamos a tener una ganancia en las modificaciones de histonas que van a promover eh, pues malignidad, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos sirve la epigenética? Bueno, nos puede servir para un diagnóstico temprano. De hecho, hay pruebas de orina que pueden detectar, por ejemplo, metilación de este gen, ¿verdad? Hay pruebas ya de ADN fecal, ¿verdad? Que detectan cáncer de colon por metilación de ciertos genes. Al mismo tiempo nos dan un valor predictivo, ¿verdad? Les hablé de MGMT como predicción, ¿verdad? La metilación de MGMT como predicción para la respuesta a temozolomida en gliomas. Y pues también como follow-up, ¿verdad? En algún momento nos puede permitir monitorizar al paciente, ¿verdad? Si sabemos que hay una metilación en un gen clave, pues si tratamos a esa leucemia o tratamos a ese tumor sólido, podemos entonces estar analizando en sangre, ¿verdad? Si ese gen aparece todavía metilado o no. Y bueno, eso es básicamente esta charla se nos alargó un poquito más, así que gracias a todas las personas, la mayoría de personas se quedaron. Quiere decir que entonces no nos perdimos tanto, ¿verdad?
Y pues esta es una charla un poquito más compleja de las que usualmente damos porque esta es para la comunidad científica y el tema no se presta para hacerlo como demasiado sencillo. Entonces, si bueno, hay alguien tal vez como el público, del público general que sepa que no todas las charlas son así, ¿verdad? Algunas son un poquito más generales, cuando hablamos, por ejemplo, de factores de riesgo de cáncer, cuando hablamos de, qué sé yo, por ejemplo, estrategias preventivas o estrategias terapéuticas, tratamos de hacerlo un poco más general, pero bueno, esta era la charla un poco más científica y además... em, como decíamos, el tema, ¿verdad? No se presta para simplificarlo mucho. Ahora, casi siempre al final tenemos espacio de preguntas, entonces ustedes si tienen preguntas o comentarios pueden activarlas ahí, pueden escribir al chat y yo lo leo, esa es la dinámica usual, ¿verdad? Yo leo las preguntas y, y vamos a responderlas. Sé que ya es un poquito tarde, ¿verdad? Normalmente no acabamos tan tarde, pero si alguien tiene una pregunta, que no duden en hacerla. Y bueno, mientras tanto les recuerdo que la charla queda en el YouTube. Si les interesa ver las charlas anteriores, en caso de que no las hayan visto, pueden buscar ahí el canal de YouTube del Centro Oncológico Costarricense y ahí van a ver las que hemos venido dando este año. Esta es la segunda de abril. Eso quiere decir que entonces ahora sería la próxima hasta en mayo. Por ejemplo, el 21 de mayo, que mayo es el mes de cáncer, vamos a hacer jornada de detección temprana para detección de cáncer de piel. Es el mes de concientización sobre cáncer de piel. Entonces, el 21 de mayo tenemos la charla sobre prevención y detección temprana del cáncer de piel. Y la semana que sigue, el 28 de mayo, la semana que sigue después de esta, quiero decir, avances en el tratamiento del melanoma. Entonces vean que son diferentes temas, que algunos de estos temas son más, mucho más amigables también. Entonces, bueno, creo que hoy no hay preguntas. Eso quiere decir que todo el mundo quedó confundidísimo. Entonces, ojalá puedan ver la charla de nuevo y si quieren, pueden hacerme también preguntas luego a mi correo. Que usualmente lo pongo aquí al final, pero bueno, esta vez no, creo que no lo puse. Voy a irme directamente a la última. Em, y si no, pueden escribir también aquí al correo info@centrooncológico.cr. Bueno, creo que esta vez no hay charlas, sí, no hay charlas, perdón, no hay charlas, no hay preguntas. Nada más nos dice doña Marielos, muy interesante, gracias, muchas gracias a doña Marielos que siempre se nos une. Muchas gracias a Javier, un saludo para Javier, un buen amigo que dice muy clara, muchas gracias. Y luego doña Eileen Rojas que dice, le agradezco, revisaré las otras charlas. Sí, por favor revise las otras charlas que hemos visto ya muchos temas y muchos de estos temas son bastante más accesibles para la población general y con un mensaje más claro, también más aplicable, ¿verdad? Sobre todo revisar las de estrategias de prevención de cáncer y la de factores de riesgo de cáncer, me parece muy importante para público general. Bueno, muchas gracias por sus comentarios y entonces nos vemos la próxima semana.